Continuamos con más de Podium, @PodiumPisoGB y la etiqueta Podium Bachelet. El día de hoy están a su disposición para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Luego del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y del rechazo contundente por parte del Gobierno Nacional, ¿creen ustedes que el Gobierno Nacional realmente está dispuesto a darle seguimiento a este equipo que deja la Organización de Naciones Unidas en el país para velar y además para revisar la realidad de los derechos humanos en Venezuela? Porque sin duda alguna una visita de 3 días no es suficiente para la revisión exhaustiva de la realidad del país. Es por eso que queda un equipo que está funcionando en la oficina de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela. Además de esto, recuerden que está en el único programa de debates del país donde no hay espacio para la demagogia, minuto y medio para responder, es más que suficiente. Comenzamos en esta pregunta y en esta ronda de preguntas con la doctora Ana Leonor Acosta. ¿Realmente está dispuesto el gobierno, después del informe, después de lo que dijo Michelle Bachelet, a continuar pues saludando este grupo que quedó en Venezuela, representándola a ella? Sí, en primer lugar, debemos decir que la función de la Alta Comisionada y del Consejo de Derechos Humanos es velar por el cumplimiento de los derechos humanos en los países que conforman la organización. Y por lo tanto, este informe es una oportunidad para el gobierno, como decimos los abogados, para ponerse a derecho con los derechos humanos de los venezolanos, para corregir las situaciones que se están señalando allí, como por ejemplo crear la oficina en Venezuela que pueda dar seguimiento y hacer recomendaciones, como la apertura a la cooperación internacional de las diferentes agencias que tiene la Organización de Estados, la Organización de las Naciones Unidas, y también es una oportunidad para corregir, por ejemplo, el tema de hacer investigaciones objetivas, independientes, imparciales, rápidas, de acuerdo a la legislación nacional y a los estándares internacionales. Bien, muchísimas gracias a la doctora Ana Leonor Acosta por su breve respuesta y además esclarecer qué pudiera hacer el gobierno, además atendiendo estas recomendaciones de la Alta Comisionada Michelle Bachelet. Le hacemos la misma pregunta a Jefferson Pedrón. Luego del informe, ¿estará abierto el gobierno nacional al seguimiento del equipo de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación venezolana? Bueno, evidentemente el Ejecutivo y el gobierno nacional siempre ha estado dispuesto al acompañamiento para demostrar ante el mundo que efectivamente en Venezuela no hay violación de derechos humanos, todo lo contrario. Cuando hay casos muy puntuales donde existen funcionarios que han transgredido la norma, la Constitución, el Estado ha castigado, ha castigado a todos esos funcionarios que han cometido violación de derechos humanos. De igual forma, respondiendo a tu pregunta, el Estado todavía sigue llamando, el gobierno, el Ejecutivo sigue llamando a diálogo, sigue llamando a que efectivamente vengan los observadores internacionales, vengan que tengan que venir para que efectivamente puedan observar, puedan ver que efectivamente en Venezuela no hay violación de derechos humanos, todo lo contrario. Aquí en Venezuela se lucha por los derechos humanos de los venezolanos. Bien, pregunta fuera de tiempo, por favor, para el abogado. Yo quisiera saber, si bien se llama a distintos organismos internacionales, a distintos países a observar la realidad de los derechos humanos como lo está planteando por parte del gobierno, ¿para qué los llama si después va a rechazar lo que ellos emiten en sus informes, según lo que observaron? Si los va a tildar de sesgados o de parcializados. Bueno, es importante destacar que el informe de Bachelet, dentro de sus 18 páginas y sus 7 capítulos estructurales, en ningún momento señala y argumenta sobre los logros que ha hecho la revolución o el gobierno nacional en materia de derechos humanos. Pero es que acá no se dejó a un lado. Ella viene a observar los derechos humanos, no viene a observar las cosas que están bien, viene a observar las cosas que se están haciendo mal para corregirlas, porque la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos vela por los derechos humanos. Bien, entonces hablar de los logros de la revolución en materia de derechos humanos no sería una función de Michelle Bachelet. La función de Michelle Bachelet es hablar de lo que está mal para que sea corregido, porque entonces, ¿qué va a sugerir? Sugiere ante cosas que no están bien. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué rechazar un informe de alguien que tú mismo invitaste? Claro. Si mañana viene la Unión Europea y levanta un informe diciendo que aquí se violan los derechos humanos, ¿también lo van a rechazar? Te explico algo. Lo que pasa es que ella en su informe no está haciendo recomendaciones.
ella está juzgando y señalando de manera directa al gobierno, ¿ok? Al gobierno venezolano, al Estado venezolano, en violación flagrante de derechos humanos. Y ella está siendo juzgadora, ella está siendo juzgadora. Perfecto. Esa es su opinión y se le respeta. Claro. Sin duda alguna es así, para eso estamos acá. Claro, para atender las diferentes corrientes de pensamiento y las diferentes posturas. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con la repercusión que tiene el informe de Michelle Bachelet, pero en los organismos internacionales respecto a Venezuela. ¿Cómo queda Venezuela hoy ante los organismos internacionales, ante la comunidad internacional en general? Bueno, en primer lugar, viene a ratificar lo que es las denuncias que se han realizado por años y que han hecho otros organismos internacionales, como puede ser la Organización de Estados Americanos. Pero además de esto, debemos señalar que este informe es el informe más importante en los últimos 5 años de la Oficina del Alto Comisionado, el cual ha sido replicado en casi todos los idiomas y que además ha tenido más de 2.700 artículos de opinión con respecto a lo que trae el informe que ha realizado la Alta Comisionada. Y bien como señalaban, hay algunos que incluso no están de acuerdo con el informe de la Alta Comisionada porque consideran que fue muy blando ante la grave crisis que se vive en Venezuela. Sin embargo, vemos que esto es un primer informe, habrá que esperar que el Consejo de Derechos Humanos se reúna nuevamente en septiembre y ver qué tipo de resolución saca con respecto a la situación de Venezuela, y hay que ver cuál es la actuación del gobierno. Como señalaba, es una oportunidad para el gobierno para ponerse al día con los derechos humanos, es una oportunidad para cumplir en conjunto con la oficina estas recomendaciones que está dando la Alta Comisionada, como por ejemplo eliminar las fuerzas especiales FAES, que han ejecutado extrajudicialmente a una cantidad de venezolanos. También situaciones como los procesos que se están llevando tanto en el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales. Bien, muchísimas gracias, Ana Leonor Acosta. Vamos con la misma pregunta para el abogado que tenemos a nuestro lado izquierdo, Jefferson Pedrón, con respeto, por supuesto, a su posición. ¿Qué repercusión tiene el informe de Bachelet sobre Venezuela en los organismos internacionales y yo diría en la comunidad internacional en general? Porque en Venezuela están haciendo vida distintos grupos, está haciendo vida el grupo de contacto, el grupo de Lima está hablando sobre el caso venezolano, para eso nace, está haciendo vida este grupo técnico enviado por la Organización de Naciones Unidas, hace vida esta iniciativa por parte de Noruega, que ahora están conversando en Barbados. La comunidad internacional en general está hablando de Venezuela. Mercosur está hablando de Venezuela, están hablando de Venezuela en el CARICOM, que ya hablaron también de Venezuela, en donde Venezuela además no pertenece ni como miembro ni como asociado. En la OPEP se está hablando de Venezuela y en muchísimos otros organismos internacionales. ¿Cómo repercute esto sobre Venezuela y sus relaciones con el mundo? Bueno, sabemos que evidentemente hay países, ¿ok? Hay países que efectivamente se han dado cuenta que en nuestro país no hay violación de derechos humanos. Eso hay que dejarlo claro, desde un principio hay que tenerlo claro. También sabemos que el Grupo de Lima, que lo sacas a colación, cuál fue la intención por la cual fue creado dicho grupo, a qué órdenes ellos obedecen, cuál es la intención con toda esta maquinaria informativa, a nivel de informativa que ellos manejan, es efectivamente dejar a Venezuela ante el mundo como un país forajido, como un país anárquico, como un país donde efectivamente no se persigue a los que cometen delitos. Si fuese así, imagínese usted, si aquí hubiese violación de derechos humanos, no estuviese estos personeros de la oposición, en el caso de Guaidó, ¿okay?, llamando al desconocimiento del presidente, llamándolo usurpador, llamando a golpe de Estado y a desobediencia civil. Muchísimas gracias al doctor Pedrón. Vamos nosotros a hacer una pausa acá en Podium. En la próxima parte seguimos hablando del informe de Michelle Bachelet respecto a los derechos humanos en Venezuela. Ella habló en algún momento de violación a los derechos económicos, habló de una violación a los derechos sociales, así lo indica en su informe, habló de la DGCIN y habló del SEBIN. Sobre esto vamos a conversar en el otro bloque acá en Podium. Ya volvemos con más.